la redacción de algunos párrafos. Em, en este video nos dedicaremos a hablar de las superestructuras y comenzaremos hablando de alguna superestructura como, bueno, ya verán qué es eso y veremos un par de superestructuras que son fundamentales para el desarrollo de la redacción de algunas actividades escritas. Les va a servir mucho para hacer tareas o para hacer ensayos académicos, etcétera, ¿verdad? Bien, apago la cámara por cualquier interferencia que pudiese haber con el audio. En ese sentido, hablamos de superestructuras. ¿Qué es una superestructura? Bien, podemos definir que una superestructura, cuando hablamos de superestructura textual, nos estamos refiriendo al esquema o la composición del texto. Ojo, y esto es importante, esquema o composición del texto. Esquema o composición del texto, ¿verdad? Es decir, la forma en cómo el contenido de este se organiza en partes, cómo estamos estructurando nuestro texto, ¿ya? Es la estructura formal que representa las partes en que se organiza su contenido. Es decir, la caracterización que tiene un texto específico al momento de redactarse. Dependiendo de ese esquema estructural característico de cada texto, puede ser clasificado estos textos como un texto narrativo, un texto descriptivo, un texto expositivo, un argumentativo, entre otros tipos de texto más. Y esto es importante porque ya nos vamos dando cuenta que una superestructura obedece al tipo de texto que nosotros estamos presentándole al lector. Bien, bien. ¿Cuál puede ser la primera superestructura? Y la primera superestructura que nosotros vamos a desarrollar es el texto expositivo. Bien, texto expositivo. ¿Cómo se compone un texto? ¿Qué es exponer? Bueno, básicamente podemos decir que el texto expositivo es un escrito elaborado con lenguaje simple y un lenguaje objetivo, ¿verdad? Que pretende informar a un público general acerca de un tema. Es decir, el objetivo principal del texto expositivo es dar a conocer algo, dar a conocer un tema. La noticia, por ejemplo, podría encajarse dentro de un texto expositivo. ¿Por qué? Porque simplemente te está informando de algo, ¿verdad? Muchas veces está destinado a un lector que puede no tener conocimientos previos acerca de la materia que se trata. Los textos expositivos pueden ser de dos tipos, divulgativos o especializados. Divulgativos si se dirigen a una audiencia general y o especializados si se dirigen a un público más educado en el tema, es decir, a alguien que conoce el tema. Pero ambos apuntan a exponer un tema. Por ejemplo, alguien de repente hace no sé, un informe sobre una actuación de un político, ¿verdad? Bueno, el informe en sí mismo es un texto expositivo porque sirve para exponer, dar a conocer una información. ¿Se acuerdan ustedes para el COVID-19? Bueno, que habían mucha información sobre cómo manejar el COVID-19, qué hacer, qué no hacer para no contagiarse, ¿verdad? Y habían textos que te explicaban cómo hacer para no contagiarte, cuál era el procedimiento que tenías que seguir para sanear, ¿verdad? Los alimentos que comprabas en el súper, la ropa que te habías utilizado fuera de tu casa, ¿verdad? Bueno, eso es un texto expositivo, más divulgativo porque va dirigido a la población en general. Ahora, si ya hubiéramos hablado un poco acerca de la mutación de la enfermedad, cuál es el comportamiento, cuál es la composición química que tenía el virus, etcétera, ya es uno más especializado porque se dirige a un público más educado en el tema, ¿verdad? Pero ambos apuntan a lo mismo, a exponer sobre un tema. ¿Qué más? Entonces, exponer es explicar un tema con el fin de informar sobre el mismo,
Para ello, los autores o el autor de dicho texto se apoya en determinadas técnicas de trabajo intelectual, por ejemplo, en el análisis, la clasificación, la delimitación, que son importantes para exponer un tema. Bien, hablemos del análisis. Para realizar un texto, lo primero que necesitamos es una fuente de información o de inspiración. Dicha fuente nos brinda diversidad de elementos que constituyen el tema. Es decir, no puedo venir a hablar de un tema si no tengo una fuente de donde yo saque la información, ¿sí? Una fuente de donde yo saque la información. Que de repente quiero hablar acerca del aborto. Bueno, me voy a buscar textos, me voy a buscar autores, me voy a buscar fuentes que hablen de eso para crear mi propio texto. Y el texto que yo voy a crear será un texto expositivo. Ahora, si estoy a favor o en contra, eso ya lo convierte o lo transforma en otro tipo de texto. Ya deja de ser expositivo y se transforma en otra cosa. Ya se vuelve un argumentativo, ¿verdad? Porque ya el argumentativo lleva una postura. Pero si no tengo una postura determinada, no estoy a favor ni en contra, simplemente quiero ver cuáles son las características que se ha dicho, etcétera, 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 se deja en un texto expositivo. Bien, el análisis se hace al estudiar cada uno de los elementos del tema o del asunto y que puede efectuarse de forma funcional si atiende a la función o finalidad de los mismos. Puede ser de forma estructural, si se centra en cómo está hecho, ¿verdad? En el lugar, en las relaciones con otros, la estructura, ¿verdad? O de forma cronológica, es decir, si vamos a exponer o a explicar cómo es un proceso, dependiendo, puede tomar estas formas. Bien, luego hay que ir a la clasificación. ¿Qué es la clasificación? Una vez analizados los elementos de la información, es decir, una vez consigo las fuentes de información que voy a tomar en consideración dentro de mi texto expositivo, estos se clasifican en grupos, dependiendo de las cualidades comunes en función de un criterio o criterios determinados. ¿Y después qué hago? Después que clasifico la información, ¿qué creen que se puede hacer? Bueno, después que la clasifico, voy a una delimitación. Y en la delimitación, habiendo clasificado, se pasa a delimitar los conceptos, definiéndolos por su etimología, los sinónimos, las oposiciones, comparaciones y otros recursos lingüísticos que permitan darles un carácter individual para diferenciarlos de los otros. ¿Ya? Bueno, tengo fuentes de información, busco las fuentes de información y luego genero un texto, ¿verdad? Veamos. Bien, lo vamos a dejar hasta acá en este primer video. Es un video relativamente corto y en el siguiente vamos a hablar un poco acerca de la estructura y vamos a ver unos ejemplos del texto expositivo. Bien, esto es todo en este primer video.